Ante una circunstancia, podés convertir los limones en limonada o podés dejar que te amarguen toda la vida. Quizá no podés controlar lo que ocurre, pero sí cómo reaccionar ante ello. ¿Qué haces con la dificultad cuando viene? Para eso, utiliza los recursos que Dios te dio. Renová la esperanza, buscá la oportunidad, tené la convicción de que Dios transforma y renueva. Porque a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Filipenses 4:13. Bueno, buenas tardes a todas. ¿Cómo están ahí en casa? Espero que estén bien. Vamos a pasar esta tarde juntas, vamos a cantar al Señor y vamos a escuchar su palabra. Y cuando Roxana se contactó conmigo, me comentó que están hablando sobre las decisiones. Y qué mejor que cuando uno toma decisiones las esté tomando de la mano del Señor y teniendo en cuenta el Dios en quien hemos creído. Y eso me hizo acordar a un versículo muy conocido de la palabra, de un evento que vivió Jesús con sus discípulos. Jesús acababa de predicar que Él era el pan de vida, que Él era el que iba a dar vida y vida eterna, y esto produjo un escándalo entre muchos de los que los seguían. Y Juan, en el versículo 6, en el capítulo 6 y desde el versículo 66, cuenta cómo fue el desenlace de esta historia, y yo se los quiero compartir. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Y ellos ahí tuvieron que tomar una decisión. Era esta la oportunidad de irse, había muchos que se estaban yendo. Y Pedro fue el que responde este versículo que tanto nos gusta y que tanto conocemos, y dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. Yo las invito hoy a pensar en esto, a pensar en quién hemos creído, a refugiarnos en Él, a confiar en Él y a dejar que nuestros pasos sean guiados por la voluntad de Dios. Porque seguramente que vos, al igual que yo, has comprobado en tu vida en quién has creído. Y si no es así, yo te invito a que esta tarde te acerques, no te vayas y le des la oportunidad a Dios para que cambie tu vida y te dé vida eterna.
Pedro, ¿a dónde voy a ir, Señor? Es acá donde quiero estar, a donde está tu presencia, a donde está tu palabra, a donde puedo encontrarme y decirte, quiero estar al abrigo del Altísimo y morar a la sombra de mi Dios. Quiero junto a ti estar, porque eres tú, esperanza mía, eres tú, mi castillo fuerte eres tú, mi Dios en quien confiaré. Quiero junto a ti estar, porque eres tú, esperanza mía, eres tú, mi castillo fuerte eres tú, mi Dios en quien confiaré. Quiero junto a ti estar, quiero junto a ti estar, quiero junto a ti estar. Sí, Señor, en esta tarde proclamamos que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra roca y que nuestras decisiones van a ser tomadas en ti, porque en ti tenemos esperanza, en ti tenemos refugio, en ti construimos sobre la roca. Por eso en esta tarde queremos tener oídos que oigan tu mensaje y que puedan apropiarse de lo que hoy nos querés decir, para poder tomar decisiones en tu voluntad, que son las buenas y agradables para nuestra vida. Dejamos el mensaje, Señor, en tus manos en esta tarde y te damos gracias por estar con nosotras. Amén. Hola, queridas hermanas, nuevamente nos encontramos para escuchar por sobre todas las cosas la palabra de Dios. ¿Y qué tema es el que nos convoca, no es cierto? Decisiones. Pensaba en varias decisiones porque en realidad todos los días uno toma decisiones. Hay decisiones simples, quizás cotidianas, otras trascendentes. Y aún el no elegir
El decir, bueno, me mantengo aparentemente neutral, también es una decisión y todas las decisiones afectan nuestra vida. Y pensaba qué ligado está este tema de las decisiones al tema que acabamos de ver, de nuestros pensamientos, de aquellos que decimos, de nuestras motivaciones. Está íntimamente ligado. Y cuando uno piensa en decisiones, en general piensa que las toma en función del contexto. Entonces uno piensa en una Argentina complicada, piensa en el afuera, piensa en una sociedad violenta. Y la Biblia en realidad nos lleva a pensar que nuestro principal riesgo a la hora de tomar decisiones no está en el afuera, sino está adentro de nosotros. Y voy a detallar algunos de los riesgos que podemos tener a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el principal riesgo, la confianza en uno mismo. Toda la sociedad nos educa como para ser autónomos e independientes. Entonces uno, en aquello que sabe, toma decisiones. Y el mes pasado hablaban un poco de las frases que caracterizan nuestro lenguaje cuando nosotros tenemos una postura tomada. Entonces en este caso la frase podría ser, yo esto lo sé manejarlo, tengo experiencia. Entonces la frase es, yo como esto lo sé, decido, sin consultar a Dios. Ese es uno de los riesgos. Vamos a otro riesgo. El tener los recursos, ya sea económicos, humanos, materiales. Como tengo las cosas, no consulto a Dios. Entonces, yo puedo decir en este caso, yo en esto puedo. Como tengo los recursos, puedo. Entonces, tampoco le pido a Dios auxilio ni consejo. Riesgo número 3. Quizás uno de los que más nos suele traicionar. El decidir por apremios o apuros. Sería, lo tengo que hacer ya. Esa sería la frase. Y cuántas cosas decidimos por estar apurados, porque nos apuran las circunstancias, entonces decidimos, sin preguntarle a Dios. Cuarto, decidir por sentimientos. Y yo decidí esto porque yo lo siento así. Y ya está, y no pregunto nada. Y ya la Biblia en los primeros capítulos nos habla de alguien que decidió en base a sus sentimientos, un sentimiento muy fuerte que es el de ira, que es el caso de Caín, que decide matar a su hermano, liquidarlo, porque sus obras eran buenas y las de él no. Entonces decide por sus sentimientos. Y qué difícil es cuando yo decido basado o tomado de mis sentimientos. Puede no ser de ira, puede ser sentimientos de menoscabo, de menosprecio, una baja autoestima, y decido en base a eso. Quinto riesgo, decidir por miedo a. Y este es un riesgo que corremos muy seguido, si más en Argentina, en donde, por ejemplo, en el último mes subió un 300% la venta de alarmas para las casas. Miedo a la inseguridad, por supuesto. Pero no solo el miedo a la inseguridad, sino que decidimos muchísimas cosas porque por miedo a. Y el último que quisiera tomar es riesgos de decidir porque otros dicen. La frase sería, yo decido porque tal o cual me dijo. ¿Cuál es el riesgo de todas? Y el tomar decisiones sin consultar a Dios. La Biblia, gracias a Dios, nos muestra muchísimos ejemplos de decisiones sabias, tomadas en base al consejo de Dios, y decisiones no sabias. Vanessa nos hablaba de la palabra real que es necias, tomadas en base a cualquiera de estos riesgos que acabamos de decir. Y voy a describir 3 personajes que nos cuenta la Biblia. Vamos al primero es Saúl. Las circunstancias que rodeaban a Saúl no eran fáciles. Esta historia la van a encontrar en 1 Samuel 13. Está todo el campamento filisteo acampando cerca de él en Micmas. Él está en Gilgal esperando que Samuel llegue
para salir a la batalla. Y pasan días y días y días y la situación se venía empeorando al punto que todo el ejército empieza a desertar. Dice el capítulo 13 que el ejército empezó a esconderse de Israel, empezó a esconderse en cuevas, en cisternas, que había huido a otros lugares, y solo le quedaban 600 personas a Saúl. La presión no era poca. A ver, estamos hablando de que su pelea y su lucha era contra un ejército filisteo armado con 30.000 carros, que era como si yo te dijera que tiene 30.000 tanques de guerra, 6.000 a caballo, que era la infantería, más el pueblo, contra 600 que están muertos de miedo y en apremio. No era poca la situación, no era fácil estar en esos zapatos de Saúl. Pero el salir a la batalla sin consultar a Dios era un riesgo mucho más serio que todo esto. Y como demora tanto, vamos a ver cuál es la decisión que toma Saúl. Dice Saúl, él esperó 7 días, una semana lo esperó a Samuel, no fue de un día para el otro, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo le desertaba, o sea que de los 600 quedaban menos todavía. Y él esperó 7 días conforme a ese plazo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, y me dije, ahí está el pensamiento de él, ¿por qué decide? Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Frente al apremio de todo lo que se le venía, Saúl dice, y bueno, lo hago yo, lo ofrezco yo. Ofrezco el holocausto, trajo el corderito, lo puso arriba del altar, y no había terminado de hacerlo y llega Samuel. Y la pregunta es, ¿qué hiciste? Yo lo miro un poco y es muy probable que haya hecho, yo hubiese hecho lo mismo quizás, por el apuro, por la presión, por lo que le rodeaba. Sin embargo, lo que le dice Samuel no le dice, bueno, está bien, ya está, ya oraste, vamos. Fíjense lo que dice Samuel. Dice 1 Samuel 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Y cuando uno está apurado y cuando las circunstancias lo presionan y la gente, uno puede obrar y decidir sin ser sabio, de manera necia, por no escuchar a Dios. Vamos a otro caso, otro rey, bastante tiempo después. Esta historia está en 2 Reyes 18. Me encanta cómo se describe a este rey, que comenzó a reinar siendo muy jovencito, 25 años nada más tenía, pero ya había pasado bastante tiempo y él era más grande. Y Asiria, que era un imperio grandísimo, venía tomando varias zonas, ya había caído varias ciudades, entre ellas Samaria. Y ya venían por Jerusalén, era lo último que les quedaba tomar. Y ahí era donde Ezequías era rey. Y me encanta cómo describe la Biblia a Ezequías. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Jehová, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová
que prescribió por medio de Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Y a él también le vino un momento muy difícil. Habían sitiado Jerusalén, es decir, que habían cerrado todas las entradas y las salidas. De hecho, el rey de Asiria, que es en este caso el jefe del ejército, es Sennacherib, que era tremendo, un ejército súper armado, sitia todo Jerusalén durante meses. Jerusalén empieza a desesperar los pobladores porque dice que habían tomado hasta los herreros, o sea que no podían ni afilar las espadas, ni arar la tierra porque se te desafila de los arados, no podían hacer nada. Y era tremenda y desesperante la situación, similar a la de Saúl. El pueblo también estaba con una presión tremenda sobre Ezequías. Entonces Sennacherib manda a unos embajadores para dar un mensaje en el idioma del pueblo. Tal es así que los embajadores que manda Ezequías le dicen, miren, no hablen en el idioma del pueblo, háblenos a nosotros en arameo. Y ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es que el pueblo escuche lo que tenemos para decirle. Y fíjense, dice 2 Reyes 18, 19. Y les dijo, decid ahora Ezequías, le dicen los embajadores. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En quién te apoyas vos? Y le va relatando, ¿en Egipto? Apoyarse en Egipto es como apoyarse sobre una aguja que te pasa la mano. Es como si yo hoy dijera, ¿en quién te apoyas? ¿En Estados Unidos? En medio de esta crisis, porque tenés algún dólar guardado, ¿en eso te apoyás? ¿En dónde está tu confianza? Y no solo se queda conforme con eso, sino que les dice, ustedes dicen, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Y más adelante le dice, no escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, salid a mí, coma cada uno de su vid y de su higuera. Y dice, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová os librará. Qué tremenda pregunta, y diría yo, satánica pregunta. ¿En quién pones tu confianza? ¿En Jehová de los ejércitos? Y los embajadores toman las cartas con todas las amenazas del rey de Asiria y se las llevan a Ezequías. ¿Y qué hace Ezequías frente a la crisis? Dice el versículo 14 del mismo capítulo 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Y empieza una confesión, la oración de Ezequías es tremenda, una oración de confianza. Y él me dice al Señor que es verdad lo que está diciendo el rey. Dice, es verdad que, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, que echaron a fuego a sus dioses. Así no es que está diciendo cualquier cosa Sennacherib, es verdad lo que está diciendo. Pero por amor a tu nombre, sálvanos para que se den cuenta quién es Dios y por qué confiamos en vos. Y Dios responde. Unos versículos más adelante, el versículo 22, Dios le dice al rey de Asiria, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Y Dios hace que Sennacherib tenga un rumor y se tiene que volver. Y Ezequías ni siquiera sale a la batalla. Es decir, las circunstancias eran similares. El apuro real, las circunstancias reales. Pero fue diferente su actitud. Fue al templo y extendió delante de Dios
su causa. Y Dios contestó. Y quiero ver un tercer rey. Vamos a retroceder un poco en la historia de Israel. Este es el hijo de Salomón, Roboam, que lo va a suceder en el trono. Y esta historia la van a encontrar en Primera Reyes 19. Salomón tuvo un excelente reinado. Sin embargo, ya todo el pueblo estaba muy cansado de los impuestos. Entonces vino el pueblo al rey, a Roboam, y le dicen: miren, rey, su padre nos agravó mucho los hombros con los impuestos y el pueblo está muy agotado, le pedimos por favor que baje un poco los impuestos. Y bueno, él los escucha, dijo: bueno, vengan de acá una semana, les voy a dar una respuesta. Y llama por un lado a los ancianos, que habían sido los consejeros de su padre, de Salomón. Dice: ¿qué le respondo al pueblo? Y los ancianos dicen: escucha al pueblo y bajale un poco los impuestos, porque este pueblo, si vos lo ayudás y lo favoreces, te va a servir toda la vida. Y después llamó a otros, a los jóvenes llamó, a los que se criaron con él, dijo: ¿qué le digo a la gente del pueblo? Me dicen que baje los impuestos, ¿qué hago? Y los jóvenes lo que le recomiendan es: no, ¿sabés qué? Hacerle sentir que vos sos el rey, que acá el que gobierna sos vos. Decirle: ¿sabés qué? Yo 10 veces más que mi papá te voy a oprimir, porque acá el que manda soy yo. Esto en realidad ya estaba determinado por Dios. Pero es clara la escritura cuando dice, capítulo 12, versículo 13, cuando llegaron y vino todo el pueblo a la semana, dice: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo más yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Así saben quién manda, sería. La pregunta en este punto es: ¿a quién escuchamos? Cuando estamos frente a un problema, cuando estamos frente a dificultades, ¿quiénes son nuestros consejeros? ¿A quién buscamos para hallar un consejo sabio? Y el caso de Roboam es que Dios ya había determinado sacarle el reino y pierde 10 tribus. Nunca más en la vida las vuelve a recuperar. Volvemos al tema de qué es lo que genera, en qué nos basamos cuando decidimos. Y vamos a la escritura, Gálatas. Gálatas nos inspira a vivir no solamente cuando llegamos a Cristo, siendo guiados por el Espíritu, sino vivir una vida constante dependiendo del Espíritu. Pedirle al Señor que intervenga en nuestras decisiones y no decidir solos o solas. Dice Gálatas 5, digo, pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si sos guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. El mes pasado nos hablaban de qué pensamiento era la que dominaba nuestra mente, porque eso es lo que iba a dominar nuestro lenguaje cotidiano. Y acá la Biblia nos lleva a pensar, ¿en base a qué decido? ¿Cuál es la motivación que me lleva a decidir? Quizás alguna de estas cosas, celos, enemistades, disensiones, estas cosas están dentro nuestro. Y si nosotros las alimentamos, por más que le pongamos el rótulo de oración, no están conforme a la voluntad de Dios y no van a tener decisiones sabias. Pero dice más adelante, con esperanza, la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No es cuestión de recibir a Cristo y ya está. Bueno, ahora sí, ya está, ya sé, soy salva. Entonces ahora sí, yo ya decido, yo ya me la sé. Yo en el trabajo decido yo. Para un hijo de Dios y una hija de Dios, no hay división ni escisión entre la vida cotidiana y secular y la vida de la iglesia. Somos una sola persona y necesitamos que el Señor nos guíe en cada área de nuestra vida. Por eso vamos a reconocer si la decisión es sabia, si está guiada por el Espíritu y si nosotros pedimos intervención al Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 2, 14 en adelante. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra me aconseja de que mi mente esté dominada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, porque tenemos la mente de Cristo. Y toda decisión, por más chiquita que sea, tiene que estar puesta delante de la presencia de Dios y no tomarla por mi propia cuenta. No existe un espíritu independiente para un hijo de Dios. Existe un espíritu de dependencia. Cristo no solamente cambia nuestras motivaciones, sino que cambia también nuestras prioridades. Fíjense lo que dice 1 Juan 3, 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Cristo está en nosotros, cambia nuestras prioridades. Ya muchas cosas dejan de tener sentido. Y empezamos a elegir invertir en el reino de Dios, que es eterno. Y en el reino de Dios, una de las cosas que tiene prioridad no soy yo permanentemente en mis oraciones, sino mi prójimo. Y dice mismo 1 Juan más adelante, todo aquel que dice, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El Señor cambia nuestras prioridades. ¿No les pasó alguna vez que uno está orando por algo, porque yo quiero esto y quiero esto y quiero y se me puso acá y yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y oro por eso todo el tiempo? Y cuando voy a la Escritura, el Señor entra a cambiar mi pedido. Quizás me haga la misma pregunta que hizo Samuel. ¿Por qué estás orando? ¿Qué estás haciendo? Locamente has hecho. ¿Cuál es nuestra motivación a la hora de decidir? ¿Y qué es lo que nos guía? Y cerramos. ¿Cómo puedo entonces tomar decisiones sabias? En primer lugar, haciendo lo que hizo Ezequías, poniendo toda nuestra preocupación y extendiendo nuestras preocupaciones delante de Él. Dice 1 Pedro, yo sé que la conocen, pero vamos a leerlo. 1 Pedro 5, 6 en adelante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Extendamos nuestras cartas delante de Dios, como hizo Ezequías.
Y seamos sinceras, seamos honestas a la hora de orar. ¿En qué sentido? Digámosle todos los miedos. Señor, tengo miedo a esto, tengo miedo al futuro, tengo miedo a la jubilación, tengo miedo a que me falte tal cosa, tengo miedo en este tratamiento de salud. Tengo miedo, Señor. Extendamos nuestras causas delante de Dios. Y dice la palabra en Mateo 18, cuando los discípulos se la creían que podían decidir porque se las sabían todas, el Señor llama a un chiquito y lo pone en el medio de ellos. Un chiquito bebé, se calcula de 1 año y medio por lo que dice la palabra. Y dice en Mateo 18, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Si hay algo que Dios en nosotros permanentemente trabaja, es la dependencia de Él, en cualquier situación. Si nosotros decidimos porque nos la sabemos, bueno, allá nosotros con las decisiones. Pero si queremos tomar decisiones sabias, debemos extender nuestra causa y volvernos como niños. Señor, la verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer en esta circunstancia, ayúdame. Primero, entonces, traer toda preocupación delante de Dios, siendo sinceros y exponiendo lo que nos pasa, no queriendo ocultar nuestros sentimientos, al contrario, diciéndolos delante de Él. Cuando uno se escucha diciendo estas cosas, a veces uno mismo se asusta de todo lo que tiene dentro, que uno no se da cuenta, que carga con todo esto. Segundo, pidiendo sabiduría de lo alto al Señor. Dice la palabra, al que pide sabiduría, Dios la da abundantemente, dice Santiago, y sin reproche. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él nos hace sabios. Tercero, busca personas espirituales que sean tu apoyo de oración. Cuando tenés que decidir algo, si hay una de las riquezas más grandes de mi vida, es tener gente que ama al Señor, gente que son socias de oración. Y quiero aprovechar para mandar un cariño enorme a Ana, mi socia de oración, entre otras tantas, desde el campamento de mujeres, que ella es mi socia de oración. Así que, Anita, muchas gracias. Es un privilegio realmente tenerte como socia de oración, pero búscate gente que te apoye en oración. La mencioné a Ana, pero tendría que mencionar a media congregación, que por causas reales y situaciones difíciles y decisiones difíciles han orado por mi vida. Gracias a todos ellos, cuento permanentemente con ellos. Así que busca gente espiritual que ore por vos un tiempo y que juntos busquen qué es lo que Dios quiere para estas circunstancias. Y cuarto, con esto cerramos, buscando, por supuesto, la primera y última palabra en su palabra. Nadie te va a dar el consejo sabio que vos y yo tenemos que buscar solo frente a la palabra de Dios. Y sugiero este proverbio, que es el proverbio 3, porque resume todo lo que hablamos. Hay muchos riesgos en nosotros mismos a la hora de tomar malas decisiones. Y hay muchos aspectos positivos. El buscar a Dios en primer lugar, el extender nuestra causa delante de Él sin ocultar nada, el buscar gente de oración, gente espiritual que nos sostenga, el buscar en la palabra de Dios. Y quiero dejar y cerrar con un proverbio que sugiero que sea la lectura de todo el mes con este tema de decisiones. Y es el Proverbios 3, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Muchas veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, sin siquiera preguntarle al Señor. Y esas decisiones, que en la palabra las llaman necias, como nos decía Vane, después se ven y nos perjudican a veces en la salud, en la presión alta, en que nuestro cuerpo se enferma. Pero si tomamos decisiones tomadas de la palabra de Dios, que es segura, el Señor promete guiarnos. Así que las aliento y me aliento a tomar decisiones sabias tomadas de la mano del Señor. Dios les bendiga. Bueno, después de haber escuchado su palabra, vamos a ir a sus pies y vamos a proclamar nuevamente y a decirle que es en Él en quien confiamos, porque sabemos que su voluntad para nuestra vida es buena, perfecta y agradable. Así que te invito a que le digas al Señor, después de haber escuchado su voz, que es en Él en quien confías. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa hoy mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Sí, Señor.